12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos en Unión Noticiosa. Regresamos de la pausa comercial y continuamos con más información en cabina de Unión Radio 580M. Ya tenemos el contacto virtual con el abogado Edison Mafla, coordinador de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a dialogar estos temas importantes de los municipios. Ya en la mañana hablábamos algo por ahí de este despilfarro de dinero, pero primero vamos a dialogar esta ley que vetó el presidente de la República sobre la asignación de recursos a los GAD, a los gobiernos autónomos descentralizados. Abogado, nos confirma si nos escucha bien y también para que salude a los amigos de Unión Radio. Bienvenido, adelante. Fuerte y claro, Lisset. Javier, muchas gracias también por esta oportunidad que me dan. Un saludo a todos los oyentes de Unión Radio. Abogado, coméntenos esto del veto que hizo el Ejecutivo sobre la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Afecta, no afecta? El gobierno decía que no se estaba tomando en consideración, que se estaba prácticamente sacando dinero especialmente destinado a salud, educación, entre otros temas importantes. Adelante, abogado. Muchas gracias, Lisset. Aquí hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos todos los ecuatorianos y es cómo el Estado prevé los recursos para el manejo de los servicios de manera general, pero teniendo en cuenta que también tenemos un régimen descentralizado. Es decir, si nosotros revisamos la proforma presupuestaria del año 2024, está asignado para los GATS 3.076 millones de dólares. Estos 3.076 millones de dólares están entregados a los municipios alrededor de 2.000 millones de dólares, a las provincias alrededor de 182 millones y las parroquias rurales 871 millones. En los municipios mucho más, porque conocemos, ustedes saben que tenemos 221 municipios en el Ecuador, y esto está por fuera de los otros áreas de intervención, es decir, salud, educación. Es decir, este presupuesto que está previsto para el territorio nacional tiene que ser una obligatoriedad para el Estado entregarla, una obligatoriedad que no ha sido cumplida. Y en esa medida que no ha sido cumplida, ha habido muchos retrasos en la gestión de lo público. Recuerden ustedes también que la planificación de un gobierno autónomo descentralizado parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Muchas agendas de desarrollo están retrasadas, inclusive algunas ni siquiera han empezado a cumplirse, y eso sí va a limitar el desarrollo de un territorio. Entonces, entendiendo lo que dice el Estado con respecto al resto de las áreas que se tienen que intervenir, pero este es un componente específico y además entra dentro de la lógica de la autonomía de los gobiernos autónomos centralizados. Por tanto, si bien sea por esta ley o por otra condición, debe respetarse los presupuestos a estos niveles de gobierno. Pero, ¿usted está de acuerdo no con la objeción o era correcto que realmente los municipios reciban de manera inmediata las transferencias, abogado? No estoy de acuerdo con el veto. Es lamentable la decisión que ha tomado el Ejecutivo. Realmente se tiene que rever esa situación. Tiene que buscarse un acuerdo. Claro que de fondo también ustedes tienen que tener dos factores. Hay dos autores, digamos que principales o protagonistas en esta ley. La una, por supuesto, es del Ejecutivo Nacional, pero también revisen ustedes cómo el artículo 167 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización ha previsto, digamos, que una sustitución, una reforma, porque al final de cuentas esta ley no es una ley en sí misma, es una reforma al COTAD, y en el 167 habla justamente del manejo de los depósitos, es decir, cómo se tiene que entregar estos depósitos a los gobiernos autónomos centralizados, y aquí se habla ya de la oportunidad que tienen que tener, y caso contrario, aparte del Ejecutivo Nacional, es el Banco Central del Ecuador. Si ustedes revisan en los últimos párrafos de esta reforma, se habla justamente de que a falta de oportunidad o a falta de eficiencia o a falta de eficacia en este manejo, inclusive la propia gerencia del Banco Central estaría, previo una legítima defensa, pero podría tranquilamente cesar sus funciones por este cargo. Entonces, si hay un trasfondo de cómo se tiene que desarrollar y una presión política y a que estos temas se puedan desarrollar y resolver en la medida que pide la ley, es decir, en la medida que se entreguen eficientemente y oportunamente los recursos a los gobiernos autónomos centralizados. Es que el presidente de pronto tiene también, oiga, razón al hablar que hay que priorizar también el tema de la salud, por cuanto algunos GAC irresponsables
en lugar de invertir su dinero en infraestructura, hemos visto aquí, acabamos de dar lectura de un amplio reportaje de cuánto se han gastado los GAT en el 2023, casi 44 millones de dólares en fiestas gastronómicas. Entonces, no priorizan realmente las necesidades que tienen cada uno de sus cantones. ¿Cómo Hay, podemos evitar esto? hay una fórmula que no está en ninguna legislación, pero es una fórmula política, estimado Javier. Y algo lo topó Carlos Luis en su momento. Se llama la ley del uno más uno es a 3. Esto tiene que ver también con un ejercicio matemático que hay que hacer sobre cómo se destinan los recursos de los gobiernos autónomos centralizados. Hagamos el tema de las fiestas, que fue lo que ustedes antes que venga mi entrevista estaban conversando. Toda fiesta en un territorio también responde a un tema de patrimonio tangible e intangible de su territorio. Hay un estudio en donde se determina que justamente en las épocas de mayor festividad, por cada dólar que se invierte desde el Estado, al menos $3 quedan en los bolsillos de los territorios. Pero no solamente quedemos en eso, hagamos de cuenta que sean los 44 millones que determina el CERCOP, 43 y pico de millones de dólares que se destinaron para temas de fiestas. Y acabamos de decir que son alrededor de 3.046 millones de dólares del recurso de los municipios. Es decir, por menos del 15%, 12%, 11% es esta cantidad de los 44 millones. Quiere decir entonces que si es que $1 se invierte en fiestas, $3 se devuelve en emprendimientos, en hotelería, en gastronomía, en artesanía, queda en el territorio. Pero también quedemos de acuerdo con algo. Toda fiesta que en teoría se lo pone como fiesta entra dentro de un proyecto. La Contraloría General del Estado, cuando hace una mirada a los recursos de los municipios y cómo se los gasta, y mira que hay de pronto un concierto o de pronto una feria gastronómica, lo que hace analizar es en el marco de qué, de dos factores principalmente: que estén en el PDOT y que además estén previstos en un proyecto de desarrollo. Quiere decir que en el proyecto está determinado claramente cuál es la rentabilidad social de esa actividad. Si la actividad social que se realiza tiene ese impacto en lo social con un costo-beneficio mayor a lo que se invierte, entonces también el recurso público sirve para eso. Y finalmente, cuando alguien hace temas de imagen, promoción, turismo, también estoy de acuerdo que tiene que trabajarse la fórmula del 1 más 1 es igual a 3. Es decir, por cada dólar que se invierte en temas de promoción, debería existir también $3 que se invierten también en servicios básicos, en seguridad, en vialidad, etcétera. Es decir, si es que Manta pudo haber invertido alrededor de 4 millones en temas de fiestas, al menos esperaría que 12 millones se tengan también destinado para lo que son las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. 8 de la mañana con 20 minutos y ya a un año y medio, por decirlo así, abogado, ¿cómo usted evalúa de manera general estos nuevos alcaldes que asumieron también en su poder? Existe una valoración que les invito también a que lo revisen, que es lo que hace el Consejo Nacional de Competencias con respecto a la capacidad institucional de los gobiernos autónomos centralizados. Esta capacidad está medida en función del presupuesto versus planificación. Está determinado también entre lo que significa la relación Estado-sociedad civil, y también tiene que ver con la línea general de competencias, es decir, cómo están de alguna manera trabajando en función de las competencias exclusivas. Esto tiene unos indicadores todavía de la media hacia abajo, pero ¿qué quiere decir? Que hay una complicación. Justamente el tema de no tener los presupuestos en el tiempo oportuno han hecho que las planificaciones locales también se retrasen. Y eso sí es una responsabilidad, por supuesto, de los gobiernos autónomos centralizados, que a lo mejor tienen como única y mayor fuente de ingreso justamente el presupuesto que viene del nivel nacional, y también, por otro lado, la debilidad que tienen justamente los gobiernos autónomos centralizados en la autogestión.
Hoy por hoy se hablaba del tema de seguridad, eso lo mencionó también tanto Javier como Carlos Luis, pero por ejemplo, tasas de seguridad todavía no existen con un tema muy fuerte y muchas veces la inversión de los gobiernos autónomos centralizados en estas competencias que no son de ellos pueden llegar también a ser observadas por la Contraloría General del Estado. Por tanto, yo creo que es un año todavía muy débil para los GATS, sobre todo porque aún en algunos hay un dato que es perturbador. Todavía hay más de un 60% de gobiernos autónomos centralizados que no han realizado aún los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y en la crisis que vivimos social de la seguridad, tampoco tienen, o no todos tienen un plan de seguridad en sus territorios. ¿Y a qué se debe eso, abogado? ¿A falta de recursos o a falta de compromiso o por voluntad? Los planes de desarrollo, por supuesto, eso es algo principal y tiene que ser algo prioritario para los gobiernos autónomos centralizados. Y yo creo que sí, estos tienen que ser a lo mejor por falta de capacidad, pero también de este compromiso de tener justamente esta brújula, ¿no es cierto?, esta agenda principal para poder orientar sus recursos. Y por otro lado, sí tiene que ver con este ejercicio de poder determinar claramente cómo tienen que llegarse los recursos y que sean oportunos. Quisiera poner un dato sin poner nombres. ¿Cómo es posible de que empecemos, por ejemplo, a nivel nacional se están entregando bonos del Estado para pagar a proveedores, cuando estos proveedores inclusive tienen problemas para poder eh, canjear esos bonos y obviamente servir, digamos que a través de sus contrataciones para la obra pública? Muchas de esas obras públicas por esa condición se han detenido también en el territorio, a pesar inclusive de que hayan tenido planes de desarrollo y ordenamiento territorial y a pesar de que existan en los planes operativos anuales y en los planes anuales de contratación. Así que entonces sí hay una responsabilidad compartida tanto de nuestras autoridades locales, pero sobre todo también de las autoridades nacionales que hoy por hoy nuestros GATS dependen muchísimo del presupuesto general del Estado. Abogado, aquí hemos entrevistado a algunos alcaldes, unos han dicho que les va bien, que están al día o les han pagado ciertos meses y otros no, pero ¿qué pasa con ciertos GAT que de pronto no han recibido dinero, incluso unos desde el mes de diciembre? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo avanzan? Ellos también dicen que no pueden entregar obra y sobre todo servicios básicos porque no tienen los recursos. Eh, las, las distancias se hacen más largas entre los tipos de municipios. Hay municipios que tienen están categorizados entre los grandes, ahí está Guayaquil, Quito, Cuenca, ¿no es cierto?, como los más grandes. Hay los medianos que tienen también sus distintas particularidades, pero sobre todo son los pequeños que corresponden básicamente al 48% de los gobiernos autónomos centralizados que tienen, que son pequeños y que por su tamaño de territorio, por su población, perciben un presupuesto general del Estado mucho menor. Ellos son los más afectados realmente de este problema. Por supuesto, también hay que sumar a estos aquellos gobiernos autónomos centralizados que ya vienen con deudas pasadas y que tienen que obviamente obligarse a cumplirlas o a iniciar procesos judiciales para poder determinar la claridad sobre esos procesos de contratación. Así que entonces realmente digamos, las explicaciones pueden ser varias alrededor de esto. Abogado, retomando el tema de esta ley que fue vetada por el Ejecutivo, esta se vuelve a tratar en un año dentro del Poder Legislativo, pero ¿qué va a pasar durante ese año? ¿Se seguirán manteniendo igual en Ejecutivo y GAT? Hay muchas alternativas y para esto están los gremios de nuestros gobiernos autónomos centralizados, el AME, el CONGOPE, el CONAGOPARE, ustedes si han revisado las redes sociales de ellos, han lamentado la decisión de este veto. Sin embargo, de eso no han cerrado las puertas de diálogo. Creo que esa es una alternativa, es decir, cómo hacer que cada vez más, a pesar de que no exista esta ley, exista algunos procedimientos y algunos acuerdos políticos para poderse generar estos recursos. La segunda cosa también, y que están trabajando los gremios también con cooperación y con otras entidades, es justamente en los temas de autogestión, tanto a nivel provincial, tanto a nivel cantonal como a nivel parroquial. Solo para darles un ejemplo. El CONGOPE, el AME y el CONAGOPARE y otras entidades hoy están trabajando en la cumbre internacional que tiene que ver con justamente con comercio, con negocios para los territorios. Esa cumbre va a ser muy potente, es otra forma más de generar atracción hacia el Ecuador y sobre todo al nivel más profundo, que yo le digo es el Ecuador profundo, donde se necesita justamente estos inputs
de empresas, de servicios, de negocios importantes que se puedan desarrollar y así buscar otras alternativas para la gestión de los mismos. Abogado, ¿algo más que desee acotar en esta importante entrevista en esta mañana? Nada, que los gobiernos autónomos centralizados es urgente que tengan esta hoja de ruta, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que puedan cada vez ser más innovadores y que permitan que en la sociedad se genere esta confianza. La confianza solamente se lo hace a través de gobernabilidad y gobernanza, que está sentada básicamente en proyectos que se han propuesto a la gente, pero que también se van realizando. Aquella ciudadanía que vea en su territorio que lo que se ofreció se está gestionando, va a tener confianza y va a creer en su gobierno local. Eso es muy importante y aspiro el mejor de los éxitos en estos 2 años que tiene todavía en nuestros municipios, 2 años y medio, para que pueda reenderezar y que pueda buscar las mejores alternativas de desarrollo para sus territorios. Todos anhelamos eso, abogado. Muchísimas gracias por esta importante entrevista al coordinador de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados de la Universidad Andina Simón Bolívar. Abogado Edison Mafla, muchísimas gracias. Que tenga excelente día. A ustedes, muchas gracias, que tengan buen día.